Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Vamos a seguir con la construcción de una batería de automóvil. Yo le hice un video anterior donde hablábamos de teoría. Ahora vamos a hacer práctica. Voy a soldar con plomo cada uno de los elementos y lo voy a armar. Este es un elemento, la placa positiva. Antes le voy a hacer un agradecimiento al amigo Ferran Rivas, que nos hizo una colaboración. Muy agradecido por la atención y veo que ha querido colaborar con nuestro canal. El que quiera hacerlo ya sabe cómo es. Hay ahí donde hacerlo. Bueno, vamos a empezar fundiendo el plomo. Son pedazos de plomo de una batería que se ha desarmado. La ponemos en una ollita como esta. Si ustedes ven acá, van a ir viendo cómo se está derritiendo el plomo. A ver si ahí pueden ver el plomo caliente. Si ustedes lo ven, está caliente y en la superficie está un poquito sucia la superficie. Eso es óxido de plomo que sale flotando. ¿Ah? Se utiliza una maderita como esta. Una maderita, esto es tan antiguo como la fundición. Esta madera se utiliza para limpiarlo. Ahí la estoy haciendo, ¿ves? Pero está un poco frío, lo voy a seguir calentando. Bueno, con ese plomo que estoy fundiendo, que es plomo de desecho de baterías desarmadas, voy a hacer unas barritas. Con esas barritas voy a soldar los elementos y voy a armar las placas positivas y negativas. Las voy a introducir dentro de las cajas donde van y las voy a soldar para que sepan cómo es el proceso. Al que le interesa va a estar lindo y próximamente vamos a volver con algunos videos de energía, que es lo que más le interesa. Pero este tema, como había quedado indeciso o sin terminar, era muy teórico, yo ahora lo voy a hacer totalmente práctico. Le aclaro, tengo los aguantes revés, que muchos se ponen nerviosos porque me lo ven al revés, pero es porque voy a agarrar elementos calientes y si lo agarro de este lado, el plástico del guante se derrite y me queda pegado. En cambio de este lado, si bien siento el calor, el plástico no se derrite. Por ese motivo me lo pongo al revés. En realidad el guante va del otro lado para evitar que se resbale cosas. Pero bueno, estamos hablando de otro tema ahora. Bueno, si vamos a la fundición, vamos a ver que cada vez está más caliente. Se los voy a volver a mostrar. Ese es plomo fundido. Este plomo se derrite a 400 grados. Es bastante poca la temperatura que necesita para fundirse. Y ya le he dicho, lo he hecho con elementos de baterías viejas, con plomo de batería vieja. Ahora yo lo voy a limpiar y voy a producir la fabricación de algunas barritas. Lo limpio con una maderita. ¿Por qué la maderita? Porque la maderita evita, ahí está saliendo algunas impurezas. ¿Ve cómo sale? Como si fuera tierra. La maderita lo que hace es no enfriarlo y a su vez saca todo el metal sucio. Si ustedes lo ven, está totalmente brillante. Eso es metal de plomo fundido. Bueno, ahora voy a hacer unas barritas. Si ustedes la ven, van a ver cómo sale. Que las vamos a necesitar para ir trabajando en el armado de las placas. Es una barrita que la hice en este momento. Vamos a trabajar con el armado de las placas. Esta es una placa positiva porque es roja y este es el separador. Yo le pongo el separador de ambos lados. Pongo una placa negativa, así, agarro otra positiva, le pongo el separador de cada lado, la pongo intercalada, una positiva, una negativa, pero a su vez están aisladas entre sí, no hay contacto. Está el separador este es lana de vidrio. Le dije, voy a armar un elemento para que vean cómo se arma toda la batería.
Esto es interesante. Cuando a algunos no le funciona la batería y le echan bicarbonato, no resuelven nada porque la batería está desgranada. Ahora les voy a explicar. Este elemento que está acá es óxido de plomo, se desgrana y una vez que se desgranó no hay bicarbonato que la salve. Esto está en el fondo de la batería. Cuando se le puede salvar con bicarbonato es cuando esta parte está sulfatada. El bicarbonato lo que hace es sacarle el sulfato, pero hay que lavarlo varias veces para que no quede absolutamente nada de bicarbonato. Seguimos intercalando las placas, una positiva, una negativa. Acá tengo una positiva. Tengo que poner bien prolijo el separador. Una negativa, van una por medio. Faltaría una negativa más, que es la tapa. Y de este lado otra negativa más. Este es un elemento de 55 amperes aproximadamente. Tiene 9 placas. Yo lo prenso. Ahora hay que soldar este grupo y este grupo. Son independientes. Este es el grupo positivo y este es el grupo negativo. ¿Cómo vamos a hacer para soldarlo? Hay que tener un artifugio como este. Es una chapita donde yo le hice ranura. Y fíjese cómo me las voy a ingeniar para soldarlo. Pongo el peine acá. Había una placa que estaba invertida y en realidad tienen que estar todas las negativas de un lado y todas las positivas del otro lado separadas por su correspondiente separador. Ahí la están viendo. Bueno, ahora lo vamos a soldar. Utilizamos este peine. Vamos a soldar primero las positivas. Es indistinto las positivas o las negativas. Tratamos de meter el separador en su correspondiente lugar. Lo vamos a poner acá. Un prensador para que no se nos muevan en conjunto. Las voy a poner ahí. Si ustedes ven, ahí están las placas. Con un pequeño artifugio que yo me he hecho, podemos soldar. Bueno, ahora vamos a usar la barrita que hicimos, esta, y un soplete. Con este soplete hay que tener cierta práctica para soldarla. Yo le comento, mi papá armaba batería cuando yo era chico y aprendí de él. Ahora las voy a soldar. Es un oficio que ya no se usa tanto, se compra directamente armada, pero es importante que vean cómo se hace. Ahí estoy soldando todos los elementos negativos con dos simples moldecitos de hierro, que en realidad son dos hierritos cruzados. Saco uno, saco el otro porque el plomo no se suelda. Ahí quedó armado un elemento. Ahora voy a armar del otro lado. Lo vuelvo a poner ahí. Lo pongo en mi sistema que he hecho acá. Si ustedes ven, el fierrito tiene un corte para que haga esa parte. Separto más o menos el centro del trabajo que voy a hacer. Vuelvo a prender esto. Con la barrita que hicimos, que es esta, sueldo el otro peine. Hay que tener cierta cancha para soldarlo porque tiende a derretirse y a fundirse la placa. Bueno, así se hacen los 6 vasos. 6 porque ya le dije, 2 por 6 son 12 volt. Estamos armando una batería de 12 volt. Saco los elementos. Acá si hay una sobra la tengo que cortar. Ahí está. Tengo que asegurarme que los peines estén aislados. Y ahí ven cómo quedan los dos grupos separados. El negativo
es este y el positivo acá. Voy a marcar el positivo para que después no me cueste saber cuál es. Este es el peine positivo. Bueno, ahora vamos a ir a una caja que viene de esta forma. La caja en realidad viene de esta forma, con espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre cuento. Y dijimos que este es el positivo, es este. Este se pone siempre mirando de frente a la derecha. Saco esta pieza, incorporo la caja. Esto, acá voy a soldar una espiga y después voy a ir uniendo uno con otro. Ahora les muestro cómo vamos a hacer la unión. Yo ya tengo otra caja donde hice todas las incorporación de los vasos. Se los voy a mostrar cómo sigue el proceso. Acá está la caja con todos los vasos armados, pero falta hacer las conexiones. Positivo, negativo, están invertidos uno con el otro para que vaya haciendo la serie de esta forma y tengamos los 12 bolas acá. Ahora hay que hacer este puentecito, este pequeño puente, que es el que va a unir un vaso con el otro. Y ahora les muestro cómo lo hago. Tengo un moldecito también. Tengo un moldecito que es este. Ahí. Mientras tanto el plomo está caliente. Le pongo una tapa, que es esta. Agarro el plomo que está caliente. Se lo introduzco al molde. Giro la pieza antes que se fríe. Fíjese lo que me va a hacer ahora. Sale perfectamente el moldecito. Ahí está. Este es el molde que acabo de hacer. Es el puente. Depende los amperes, tiene que ser más grueso o más fino, pero este es el puente. Y ahora vamos a hacer los extremos, los bornes, con este molde. Este es un molde para hacer los extremos. Este molde es antiguo porque era de mi papá. Vamos a hacer los extremos. Ahora van a ver cómo se hace. El plomo sigue caliente. Lo echo acá. Mire, todavía se está... Ahí se enfrió. Unos segundos después que se enfrió, yo aprieto acá abajo un botoncito que tiene, que es un perno. Lo golpeo y lo saco. Esta espiga es la del borne derecho o izquierdo. Son exactamente igual. Ahora voy a hacer la otra. Ahí pueden ver cómo la hago. Ahí está, se enfría. Ahí se enfrió, lo vuelvo a apretar. A ver, golpeando sale, pero lo voy a tironear un poquito. Mire la perfección y la limpieza que tiene el borne. Voy a agarrar lo que me sobró de material, lo voy a volver a poner a calentar. Y como voy a necesitar más barritas de estas para trabajar, voy a transformar todos los desechos en nuevas barritas. Si miran acá, van a ver cómo se está fundiendo. Ya le dije, el plomo funde a 400 grados aproximadamente y con una garrafa simplemente. Este es un tarrito de salsa con un manguito. Es suficiente para fundirlo al plomo. Lo limpio con la maderita, ahí lo estoy fundiendo. Esta es una espátula de madera que la he hecho a propósito para que no absorba la temperatura cuando la meto, no absorbe la temperatura cuando la meto en el fuego y a su vez flota y me saca las impurezas. Y ahora voy a acelerar un poquito. A ver si ven cómo se funde eso. Miren,
Lo caliento un poco más. Lo limpio con la maderita, acá, para sacarle todo lo que es escoria. Y voy a hacer otras barritas más para seguir trabajando. Ya le dije, este era el trabajo que hacía mi papá. Y en el año 50 aproximadamente empezó a hacer batería. Antes se usaba mucho armar batería. Ahora se compran directamente armadas. Por eso sé tanto de batería, porque lo aprendí un poco la teoría, como le expliqué, y otro poco en la práctica, que ha sido el desarrollo que yo veía cómo trabajaba mi papá. Bueno, ahora vamos a ir a la batería. Voy a sacar los puentes que ya puse. Estos son los puentecitos que hice. Vamos a poner en esta posición. Yo ya soldé las dos espigas. A fines de adelantar un poco el video, las soldé. Lo que no he soldado son los puentes. Voy a soldar uno de ellos. Pongo un puente acá, otro acá, para que el circuito sea así. Positivo, negativo, positivo, negativo. Pongo el otro puente acá. El otro viene acá. Y el otro viene acá. Me sobró uno porque fue el que hice de más, para que ustedes lo vieran. Bueno, ahí están armados todos los puentes, positivo, negativo, positivo, negativo. Fíjese que no van así, sino en especie de serie o viborita. Como estos puentes, cuando uno intenta soldarlos, se derrite, es conveniente poner el moldecito sobre el puente. Por ejemplo, acá, yo ahí puse el moldecito sobre el puente para poder soldar el conjunto de placas con el otro. Esta es la barrita que ya hicimos. Voy a achicar un poco la llama. Tiene que ser un proceso bastante rápido. Eso se quema un poquito la lana vidrio, pero es solamente la punta. Mire. Voy a rellenar un poquito más este. Ahí tengo un puente soldado. Voy a soldar el de al lado. Siempre hay que tratar de calentar bastante rápido el fondo. Y ir ahí nomás echándole material. Se quema un poquito las puntas, pero como es lana vidrio separador no pasa nada. ¿Eh? Ahí soldé el otro. Voy a tratar de soldar este, un poquito inclinado. Hay un problema, cuando se calienta el molde hay que enfriarlo, porque si no me derrite muy fácil el material. Ahí hice el otro. Aunque ustedes lo vean fácil, necesita práctica. Yo ya la tengo porque de chiquito me crié armando batería. No de este tipo, pero eran un poco más antiguas. Por eso he hecho auto eléctrico y un montón de cosas eléctricas. Y por eso estudié la energía, la electrónica. Era un aficionado y un apasionado de la electricidad.
Bueno, acá se quema porque le he puesto unos, ahí está, y quedaría el último, que es este. Bueno, ahí están soldados todos. Tengo que apagar exactamente. Acá hay un pequeño plomito que se me cayó, que hay que evitarlo por sobre todas las cosas, porque este plomo, si une las dos placas adentro, chao, la batería empieza a fallar. Este y este. Exceso de temperatura, no enfríe el molde a tiempo, lo tendría que haber enfriado un poquito, pero a fines del video yo quería rápidamente hacerlo. Y acá también hay una, ahí estoy sacando los pedacitos que se me han caído. Bueno, ya la tenemos armada. Ustedes vieron cómo puse los distintos vasos. Ahora hay que poner esta tapa, se le pone un pegamento acá, que yo la voy a poner después. Se centra. Siempre ya le dije, el positivo va mirando de la marca de la batería a la derecha. Le voy a poner un peso yo para que se mantenga un poco más firme. Y le voy a hacer unas vueltitas acá abajo de teflón para evitar que cuando haga el borne no se me vaya para abajo. Generalmente no se va, pero si se va, arruina todo el trabajo. Le voy a poner un poquito de teflón, bien puesto. ¿Sí? Y le pongo un moldecito para hacer el borne. Voy a hacer igual de este lado. Le pongo teflón abajo. Eso evita también que se queme el plástico, porque ya le digo, estamos trabajando con plomo a 400 grados y el plástico funde a mucho menor grado de temperatura. Bueno, el borne positivo es más grande que el negativo. En este caso sería así. Es cónico. Este va ahí. Y este, ni sé para qué lado está el cono. Supongo que está así. Vamos a poner, con el mismo voy a hacer los dos por las dudas. Bueno, voy a prender el soplete. Y voy a empezar a fabricar el borne. Y termina la batería. Caliento bien el centro del borne, voy fundiéndolo. Ahí ya hice uno. Voy a esperar que se enfríe un poquito más. Ahí lo saqué. Si ustedes lo ven, queda perfecto. Tiene un pequeño fallita ahí abajo que ya la voy a arreglar. Vamos a hacer el otro. Listo. Voy a sacar este. La batería quedó completamente armada. Yo acá abajo después lo voy a pegar. Y tenemos una batería de 12 volts totalmente armada. Bueno, espero que le haya interesado el video. Es bastante original, pero vieron cómo se suelda. Yo en el video anterior les mostré la parte teórica, cómo funciona el ácido sulfúrico, el sulfato, los iones, por eso le puse energía electroquímica. En realidad es energía electroquímica, es energía química que produce electricidad. Bueno, muchos la tenemos, la vemos en todos lados las baterías,
pero ahí pueden darse cuenta lo importante que es tener cómo funciona una batería. Eso es todo por hoy. Gracias, denle like y si les gustó, hasta pueden colaborar con el video. Chao, chao.